Hola, buen día. Quiero darle gracias a Dios por este nuevo día. Quiero darle gracias a Dios porque ha sido bueno y para siempre su misericordia. Cada mañana son nuevas las misericordias del Señor Jesús. Quiero agradecerle a Dios por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí y a través de mí. Porque primeramente todo lo que Dios a través de mí puede mostrarle es porque primeramente me lo ha mostrado a mí. Entonces, como dije al inicio de esta serie de enseñanzas, voy a hacer un río. Todo lo que Dios me muestre a mí, yo lo voy a dar por gracia. Dice la palabra que hay que dar por gracia lo que recibimos por gracia. Bueno, Dios tuvo misericordia y a Dios le ha placido entregarme ese conocimiento. Entonces yo lo voy a transmitir a ustedes, porque como dice yo vivo conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra que en Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. También dice la palabra en esta dispensación que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo le voy a mostrar a ustedes todo lo que Dios me ha mostrado a mí a través de los años, a través de la experiencia, a través de la cantidad de situaciones que Dios me ha permitido atravesar y superar. Porque cada desierto, cada obstáculo, cada situación, yo he podido entender que Dios tiene un propósito glorioso. O sea, el propósito de Dios es que yo aprenda a superar cada situación. Y en este tiempo he comprendido que lo que Dios desea es que yo sea un canal de bendición para otras personas. Porque como tal yo vengo de lo vil y menospreciado. Yo era un delincuente, yo era un loco, como dicen por ahí. Pero Dios me salvó por su sangre, Dios me redimió de todas esas cosas. Dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el Espíritu Santo y la restauración. Esto es el Espíritu Santo y la restauración 4. Vamos a iniciar en el nombre poderoso de Jesús. 10. Arrepentimiento en la restauración. Isaías 58, del 1 al 14. Gloria a Dios. Es necesario que leamos esto de manera total, porque esto tiene es muy importante. Entonces vamos a tener un poco de paciencia y vamos a leer esto con calma, para que sea lejos de que podamos entender, podamos comprender, podamos aplicar a nuestra vida lo que entendemos con nuestro corazón. Gloria a Dios. La palabra es santa. Clama a voz en cuello, no te detengas. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad y soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y dirás, y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Dejo de pedirle, debo agradecerle al Señor Jesús. Tras juzgar y disciplinar enérgicamente al pueblo por su apostasía, Dios le ofrece maravillosas promesas de restauración. Les dice que su salvación pronto se dejará ver, que será como huerto de riego. Gloria a Dios. Los librará de sus iniquidades, sanará sus apostasías y les amará de pura gracia. Isaías 58, Jeremías del 31 al 33 y Oseas 14. Sin embargo, entre su advertencia de juicio y su promesa de restauración, los profetas de Dios hacen una importante exhortación: arrepentíos. En Isaías 58 se indica: si abandonas tus ayunos rituales y tus prácticas y practicas el verdadero ayuno, si abandonas tus ayunos rituales y practicas el verdadero ayuno, se escuchará
en el lamento de Efraín en Jeremías. Se escuchará en el lamento de Efraín en Jeremías 31:19. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento. Después de que me aparté, después de que dejé lo malo, dejé de hacer las cosas inicuas, después de que dejé de practicar lo que a Jehová no le gustaba, tuve arrepentimiento. Eso es porque el Espíritu Santo viene. Dice 2 de Timoteo 2:15 que la palabra de Dios es útil para enseñar, para reprender, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la obra de Dios. Tenemos que vivir conforme a la voluntad del Padre, del Señor Jesús, para que podamos vivir en armonía y podamos traer el reino de Dios a la tierra. Y podamos erradicar el reino del malvado, el reino del mal, el reino del diablo como tal, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Y resuena en el ruego de Oseas 14:1. Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios. Arrepiéntete no significa redoblar los esfuerzos por agradar a Dios guardando la ley o realizando buenas obras. El llamado siempre ha sido el de simplemente volverse a Dios, escuchar a Dios, caminar conforme a la palabra de Dios, hacer lo que Dios le agrada, permitirle limpiar y restaurar al pecador. Dice la palabra de Dios. ¿Y cómo limpiará el joven su camino? Guardando la palabra de Dios. Eso lo dice en el Salmo 119:11. Gloria a Dios. 11. Restauración del tabernáculo de David. Estamos entrando en el fuego. Restauración del tabernáculo de David. Hechos 15, del 16 al 18. Gloria a Dios. La palabra es santa. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Gloria a Dios. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde los tiempos antiguos. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Restaurar el tabernáculo de David. En los tiempos de David, David estableció un culto al Señor las 24 horas continuas. O sea, vivíamos en comunión con Dios. O sea, solamente podemos conocer a Dios teniendo una comunión de amistad con Él, teniendo una relación de amistad con Él. Y pudiendo ser su amigo. Entonces, cuando somos el amigo de Dios, Dios nos va a empezar a revelar sus secretos, sus misterios. Dios nos va a empezar a traspasar o a transmitir de su poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Hechos 15, del 1 al 29, surgió la pregunta de si los gentiles podían ser aceptados como cristianos sin someterse a la ley de Moisés. Pedro respondió esto, haciendo notar que ni los judíos de su tiempo, ni sus padres, habían podido soportar el peso de la ley. Por lo tanto, no tenía sentido pedir a los gentiles que se sometieran a ella, que se sometieran a la ley. Antes, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos,
de igual modo que ellos, los gentiles. Esto queda en Hechos 15:11. Santiago confirmó la declaración de Pedro citando el pasaje de Amós, en el cual Dios promete reedificar el tabernáculo de David. En este tiempo es necesario restaurar el tabernáculo de David, restaurar la comunión con Dios, porque el pueblo como tal ha pervertido su corazón y pensamos de continuo en el mal. El hombre decía en la entrega del Espíritu Santo y la restauración del día de ayer, el hombre se ha pervertido de tal forma que se ha tirado hacia el mal, porque de continuo lo que piensa es en cosas malvadas, en las cosas que le convienen, las cosas carnales. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, necesitamos la restauración de nuestro corazón, necesitamos nacer en lo espiritual. Gloria a Dios. Para que el resto de los hombres, Dios promete reedificar el tabernáculo de David, para que el resto de los hombres busque al Señor. Hechos 15, 16, 17. En muchos otros lugares de la Escritura se habla del tabernáculo de David. Esto fue algo apoteósico, establecer un culto 24 horas del día. Gloria a Dios. David organizó los ministerios, los levitas. O sea, le delegó a los levitas para que organizaran el ministerio 24 horas continuas. Qué poderoso vivir en la presencia de Dios de día y de noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En muchos otros lugares de la Escritura se habla del tabernáculo de David, aunque no siempre utilizando ese nombre. Frecuentemente se utiliza el término Sión. Muchos de nosotros los cristianos no sabemos qué significa Sión. Sión es el pueblo de Dios en adoración. Es la iglesia en adoración. El pueblo de Sión es cuando la iglesia como tal, los que somos renacidos de Cristo, vivimos en adoración. Gloria a Dios. En el monte de Jerusalén, donde se levantaba el tabernáculo, el lugar donde Dios moraba junto a su pueblo. Gloria a Dios. En este tiempo, Jerusalén es donde se alabe a Dios, donde usted pueda traer la presencia de Dios del cielo a la tierra, donde usted puede invocar el nombre de Dios con culto, alabanza y adoración, pero honrándolo con un espíritu correcto, no con un fuego extraño, sino con un espíritu correcto. Gloria a Dios. Joel 2 comienza con un llamado emotivo: tocad trompeta, Sión, y dad alarma. En mi referencia es al tabernáculo de David. Tocad trompeta, Sión. Solamente con esa palabra de Sión ya sabemos que es el pueblo de Dios en adoración. Gloria a Dios. Una comprensión del concepto de la restauración divina de este tabernáculo es esencial, porque permite una visión bíblica clara de la iglesia de hoy. Gloria a Dios. Esto es digno que lo repitamos en el nombre de Jesús. Una comprensión del concepto de la restauración divina de este tabernáculo es esencial. Es esencial restaurar el tabernáculo de David. Porque permite una visión bíblica clara de la iglesia de hoy. Es necesario cultivar un grupo de adoradores, pero con tradiciones y con costumbres como los levitas del Antiguo Testamento. O sea, la iglesia, cualquier iglesia u organización como tal, que en este tiempo
es la iglesia pentecostal unida a nivel mundial, pueda establecer un departamento de alabanza y adoración, pero con un seguimiento muy cuidadoso, de los que son los integrantes de ese departamento, de lo que son las acciones, la conducta de cada uno de los integrantes de ese departamento y la formación integral verdadera, bíblica, de cada levita, de cada adorador, de cada persona que eleva su voz para traer la presencia de Dios a la tierra. Bueno, yo puedo decir con autoridad y con propiedad que en la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela, Central Guatire, los adoradores son de primera, son verdaderos levitas. El día del sábado, en el culto del departamento de alabanza y adoración, yo lo publiqué y puse estableciendo el trono de Dios. Cuando usted alaba con un corazón verdadero que a Dios le agrada, entonces se establece el trono de Dios sobre la iglesia, nos transportamos de ser el Israel a ser Sión. O sea, dejamos de ser iglesia para ser Sión como tal. O sea, porque la presencia de Dios llega a nuestra vida, llega a nuestra congregación, llega a nuestra iglesia. Y si llega a nuestra iglesia, llega a nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo del Señor Jesús llena todo, dice la palabra. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. El tabernáculo de David, origen y descripción. Gloria a Dios. El tabernáculo de David fue establecido poco después que David sucediera a Saúl como rey. El arca del pacto, que representa la presencia y el poder de Dios, había sido capturada por los filisteos. Tras una serie de plagas, estos la devolvieron en Kiriat Jearim, donde se la colocó en la casa de Abinadab. Isaías 4, 1 al 7, 1. David anhelaba tener a su lado, junto al pueblo de Israel, la manifiesta presencia de Dios. Yo anhelo tener la presencia de Dios 24 horas del día, cada segundo, cada suspiro, cada respiro de mi existencia. Yo quiero estar en la presencia de Dios. Y yo espero que usted también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De manera que hizo retornar el arca a Jerusalén, a la capital de Israel, colocándola en una tienda sobre el monte Sión. Gloria a Dios. Isaías, esto queda en 2 de Samuel 6, capítulo 6, y 1 de Crónicas del capítulo 13 al capítulo 16. Antes de su captura, el arca había estado situada en el tabernáculo de Moisés, descansando en su habitación más sagrada, el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía acercarse a ella y únicamente él salpicaba la cubierta una vez al año. Gloria a Dios. Con la sangre de un animal sacrificado. En este tiempo, nosotros hemos evolucionado. Dios ha permitido que evolucionemos. Porque el sacrificio perfecto lo hizo el mismo Dios. Dios se despojó de su gloria y vino y sacrificó su propia vida para expiar nuestros pecados de una vez y para siempre. Que todo el que se limpie con la sangre de Jesús, ciertamente, dice la palabra, que el Señor tomará sus pecados y los echará en el fondo del mar. Gloria a Dios. El pueblo podía aproximarse solamente al atrio externo del tabernáculo para presentar sacrificios y adorar a Dios. El tabernáculo de David marcó un cambio revolucionario en esta práctica que separaba al pueblo de Dios.
Gloria a Dios. Sin violar el espíritu de la ley de Moisés. Siempre yo tomo esto en consideración y lo traigo a colación. Que la gracia como tal es la perfección de la ley. Gloria a Dios. La ley mosaica no fue desplazada por la gracia, sino que fue mejorada. Gloria a Dios. David cultivaba las relaciones de intimidad del pueblo con el Señor, que es lo que hoy en día necesitamos hacer los ministros, los pastores, las personas que tienen autoridad dentro de la iglesia. Necesitamos estar conectados con el Señor Jesús para que Él nos revele nuevamente la forma correcta y una estrategia. Dice la palabra en el libro de Proverbios 24, del 3 al 7. Un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. El conocimiento llena las habitaciones de bienes valiosos y agradables. La sabiduría fortalece al hombre y el conocimiento aumenta su poder. La guerra se libra con buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. La sabiduría no está al alcance del insensato. Cuando se discuten asuntos importantes no tiene nada que decir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por iluminar mi entendimiento para recordar esto. Quiero traer a colación esto. La guerra se libra con buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. La guerra es espiritual. No hay nada más poderoso que restablecer el tabernáculo de David y establecer un culto, por lo menos todos los días. Todos los días podemos estar en la presencia de Dios. Todos los días podamos recibir de la unción del Señor Jesús. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.